Bienvenidos todos al culto de adoración. Nuestro Dios, que está en los cielos, derrame de sus ricas bendiciones a cada uno de vosotros, ahora y siempre. Vamos a realizar una oración para que Dios nos ayude a realizar un culto que honre su santo nombre y edifique cada una de nuestras casas en esta mañana. Dios y Padre Santo, Señor que estás en los cielos, santificado tu santo nombre, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ofrecerte esta adoración en esta mañana, Señor, para glorificar y santificar, Señor, y alabar tu santo nombre. Guía tú cada parte del culto, Señor. Sé tú el que habla en medio de las palabras que se van a realizar en esta mañana y abre los corazones de quien las van a recibir. Ayúdanos a todos, Señor, para realizar un culto que sea en memoria real en tu santo nombre, una fiesta real en tu santo nombre. En el bendito nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a ofrecer al Señor un tiempo de alabanza para honrar su nombre. Abramos nuestras Biblias y leamos el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Reconozcamos que Dios es todopoderoso, grande, majestuoso, fuerte e invencible, que no hay nadie como Él para nosotros, que Él es nuestro único motivo para vivir, nuestra única verdad, nuestro único amor y nuestra única razón de nuestra adoración, y por eso siempre le alabaremos. Cantemos, eres todopoderoso. Dios conoce todo de nosotros, nuestros pensamientos y nuestros caminos. Pidámosle en alabanza que nos examine y nos conduzca en el camino eterno. Cantemos, examíname. Señor, tan solamente tú, mi Dios, me has examinado y conocido. Conoces mi sentarme y levantarme. Conoces mi pensamiento y mi camino. Señor, tan solamente tú, me has examinado y conocido. Conoces mi sentarme y levantarme.
Recordemos las palabras del apóstol Santiago y tengamos un tiempo de oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, 13 al 16. En este tiempo de oración, oremos por cada familia de la Iglesia. Algunas familias están sufriendo mucho por las enfermedades que están pasando sus seres queridos. Roguemos a Dios para que sane y alivie sus dolencias y padecimientos, y pidámosle a Él para que lleve consuelo a los corazones de aquellas familias que en estos momentos están afligidas y en duelo. Clamemos para que Dios supla en su misericordia cada una de las necesidades de las familias que están pasando por una situación laboral y económica tan difícil. También podemos dar gracias a Dios por las personas que van y se van sanando y empezando a trabajar. Oremos por los gobiernos de cada país, para que Dios siga dándoles sabiduría para hacer frente a esta pandemia, que sus decisiones no solo permitan terminar con ella, sino que también las consecuencias sean las menos dañinas para cada familia. Oremos también a Dios para que ayude a descubrir una vacuna lo antes posible para luchar contra ella y controlarla y curarla en este virus tan contagioso. Demos gracias a Dios por la desescalada propuesta por el gobierno que nos permite salir a la calle, aunque aún sean con restricciones. Oremos por la Iglesia, por estos momentos tan difíciles que está pasando. Dios nos llama a congregarnos en su nombre, así que le podemos rogar que nos ayudes a realizar los cultos y reuniones de la mejor manera posible, para nuestra edificación y para honrar y reverenciar su santo nombre. Demos gracias a Dios porque próximamente nos permitirá reunirnos presencialmente como Iglesia en su casa, y le rogamos que nos ayude a realizarlo de una manera correcta, siguiendo los protocolos que el Gobierno y FEREDE nos aconseja realizar por seguridad de todos nosotros. Hay otras peticiones, y seguramente hay otras acciones de gracias que son importantes en cada hogar que no están incluidas en esta lista. Ahora podemos orar por todas aquellas que hay en cada uno de nuestros corazones, y podemos dar gracias al Señor en oración por su constante protección y provisión que hace en cada uno de nosotros. Recordemos que no somos nada sin Él, y aceptamos en humilde confianza de que Dios contestará todas las oraciones elevadas en esta mañana según su santa voluntad. Las palabras que el apóstol Pablo dijo a la iglesia en Filipo son correctas hoy en día. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Oremos. tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
pies. Cristín de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. Oh Maestro, queremos estar en tu presencia, no apartarnos de ti jamás. Te anhelamos, Señor, tus hijos te adoran.
Alabemos al Señor que nos da tantas cosas para disfrutar y poder adorarle y contemplar su majestad. Cantemos ¿para qué? Para que me diste fuerza, para que me diste don, para que me diste tiempo, para que un corazón, para que creaste vida y me diste una canción, para que me diste luna, para que me diste sol, para que me diste sol. Para que vivís más años, para que sentís pasión, para que me diste baño, para que mi habitación, para que me rescataste y me diste tu perdón, para que me diste luna, para que me diste sol, para que me diste sol. Para adorar, para mirar tus manos separando el mar. Para adorar, para subir al monte y ver tu majestad. Para que me diste fuerza, para que me diste amor, para que me diste tiempo, para que un corazón, para que creaste vida y me diste una canción, para que me diste luna, para que me diste sol, para que me diste sol. Para que vivís más años, para que sentís pasión, para que me diste daño, para que mi habitación, para que me rescataste y me diste un perdón, para que me diste luna, para que me diste sol, para que me diste sol. Para adorar, para mirar tus manos separando el mar. Para adorar, para subir al monte y ver tu majestad. Para adorar, para mirar tus manos separando el mar. Para adorar, para subir al monte y ver tu majestad. Adoremos a Dios como Iglesia, participando de las ofrendas y la Santa Cena. Para participar de las ofrendas en el día de hoy, recordemos que un gran principio de la Biblia que nos enseña respecto a dar es este. Cuando nosotros damos a Dios, Dios nos da a nosotros. Nuestro Señor dijo, dad y se os dará en Lucas 6:38. Cuando Dios da, Él da abundantemente. Es muy generoso. En la época de los evangelios, la gente compraba a bulto su grano. Muchos vendedores vaciaban el grano en una medida, sin permitir que el comprador lo remeciera para asentarlo bien. El Señor no es así. Él da medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en nuestro regazo. Ofrendar facilita que Dios nos dé. Mientras más damos, más nos dará Dios a nosotros. Mientras menos demos, menos nos da el Señor a nosotros. Jesús dijo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El mismo versículo 38 de Lucas 6.
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento establecen la misma enseñanza. Cuando nosotros damos a Dios, Dios nos dará a nosotros. Dios no es pobre, tampoco es tacaño. Le gusta darnos como a sus hijos, pero debemos cumplir sus condiciones. Dad y se os dará. Dios no pide que le ofrendemos porque Él esté en necesidad de lo que tenemos nosotros. Como Él dijo en el Salmo 50:12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios quiere que ofrendemos porque Él desea que seamos como Él. Dios es generoso y desea que nosotros seamos generosos. Así que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9, 7 y 8. Recojamos pues las ofrendas y oremos por ella. Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias por el privilegio que nos concedes en participar de las ofrendas en esta mañana, y te pedimos que nos ayudes a ser generosos como lo eres tú. Te rogamos que las bendigas y las prosperes, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a pasar a participar de la institución de la Santa Cena. Tengamos preparados el pan y el vino para poder participar de ella. Abramos nuestras Biblias y leamos en Hebreos 9, del 23 al 28. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La cena del Señor nos recuerda la muerte redentora de Cristo. El vino, su sangre derramada en la cruz del Calvario, y el pan, su cuerpo herido y traspasado por nuestros pecados. Y al reunirnos para tomar estos elementos, recordamos que nos unió en comunión como el cuerpo de Cristo, su Iglesia. Nuestro Señor tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio: tomemos nosotros el pan. Partamos nosotros el pan y repartámoslo entre nosotros, recordando las palabras de nuestro Señor. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Oremos por el pan. Dios nuestro, Creador de todo, te rogamos que bendigas este pan que nos recuerda el cuerpo de tu Hijo unigénito dado por nosotros, y te pedimos humildemente que nos limpies y nos hagas dignos de poderlo tomar. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Comamos todos del pan. Después de haber cenado, nuestro Señor Jesucristo, tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Tomemos nosotros la copa, recordando las palabras de nuestro Señor, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Oremos por el vino. Padre Santo, te damos gracias por dar al Señor Jesucristo en vez de a nosotros. Te pedimos que bendigas este vino que nos recuerda su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados, y te rogamos que nos hagas dignos de poderlo tomar, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Tomemos de la copa.
Recordemos esta mañana que si Jesús no nos hubiera perdonado, tendríamos un vacío en nuestros corazones muy grande y vagaríamos perdidos por el mundo. Cantemos ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría más vida en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un cielo que brama por un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría más vicio en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un cielo que brama por un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Meditemos en la palabra sobre la misericordia de Dios y la necesidad de que nos arrepintamos de nuestros vanos pensamientos y vanas acciones que a veces realizamos. Abramos nuestras Biblias y leamos en 2 de Crónicas 7:4. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vivimos en un mundo en el que una gran parte de las personas piensan que ya no hay remedio para la humanidad, que Dios se ha olvidado de ellos, que por mucho bueno que hagan no tendrán nunca derecho al perdón de Dios, por todas las cosas malas que han podido hacer o han podido pensar en contra suya. Están sin esperanza y sin Dios en el mundo, como diría el apóstol Pablo en Efesios 2:12. Los hay también que piensan que Cristo murió por los pecados de todos, una sola vez. Quien haya sido perdonado y cae en pecado una vez más, no es digno de un nuevo perdón de Dios. Porque ya una vez lo hizo, piensan. Una vez murió Cristo en la cruz. Una vez Dios les perdonó. Dios no perdona segundas veces a nadie, piensan ellos. Por otra parte, las personas que les resulta difícil comprender la misericordia de Dios y que tienden a desarrollar una naturaleza muy crítica y muy dura, y aún piensan que
otros reciban o que tienen que recibir lo que les ha ocurrido a ellos también. Y incluso mucho más es la gente que dice, espero que reciban lo que se merece. Para estos grupos, la palabra de Dios nos dice, o les dice a ellos y a nosotros también, si en alguna vez nos hemos visto en alguno de estos grupos. Sabed pues esto, varones hermanos, mujeres hermanas, que por medio de Él, por medio de Cristo, se nos anuncia el perdón de pecados. Hechos 13:38. Y aún hay un grupo más que están en los que piensan que Dios es bueno, tan bueno, que tanto les ama, que hagan lo que hagan al final, les va a perdonar a todos, porque ese es su deseo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Dios es conocido como un Dios de misericordia y un Dios de gracia hasta con los peores pecadores. Romanos 3:23 y 24 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, porque Él es bueno y tiene una gran misericordia por cada uno de nosotros. Hay muchos textos en la Biblia que lo dicen. Yo he escogido el Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Las generaciones de hace 3000 años, las generaciones de hace 2000 años, de hace 1000 años, de hace 100 años, y las generaciones de hoy en día, y las que vienen después. No importa el pecado que hayamos cometido, este sea grande o pequeño, desde la perspectiva humana, desde nuestra propia perspectiva. Dios no rechaza a nadie, porque no hay acepción de personas para con Dios, dice Pablo a los romanos. Incluso el apóstol Pedro, que estaba reacio a llevar la salvación a los gentiles, pues pensaba que la salvación era exclusividad del pueblo judío, reconoció, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas cuando le envió a predicar a la casa de Cornelio. ¿Por qué esto es así? Simplemente, todos somos pecadores y no cumplimos con los estándares de justicia que Dios desea que tengamos. Pero, por su misericordia y gracia, aunque no lo merezcamos, aunque no merezcamos el perdón de Dios, proveyó una manera para que nuestros pecados fueran perdonados, aceptando a Jesucristo como Salvador nuestro. Junto con la gracia, es decir, haber obtenido el regalo gratis del perdón de Dios, aunque no hemos hecho nada para merecerlo, se nos otorga misericordia porque nos ama. La misericordia de Dios brinda destellos prometedores de luz en este mundo oscuro, como un reflejo directo suyo, como un reflejo directo de su amor por nosotros en la cruz de Cristo. Pero Dios no hace acepción de personas, tampoco en el sentido inverso. Nadie está fuera de la salvación de Dios. Pero nadie está fuera del juicio de Dios. Es decir, todo el mundo puede recibir la gracia del perdón de Dios, como hemos dicho antes, pero tampoco acepción de personas con aquellos que voluntariamente y repetidamente comete pecado intencionado, manteniéndose en el pecado sin ningún pudor. Por eso, el apóstol Pedro nos aconseja que, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, atención, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 1 Pedro 1:17. ¿Por qué? Lo explica el apóstol Pablo en otro texto, Colosenses 3:25. Porque el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Dios es bueno? Sí. ¿Dios tiene misericordia de nosotros? Sí. ¿Dios nos ama? También. ¿Dios muestra su gracia para con nosotros?
También, sí, pero también es un Dios justo, que ha pagado un alto precio para que nosotros seamos perdonados y tengamos la vida eterna, la salvación a nuestro alcance. El versículo más famoso de la Biblia en la historia de la humanidad así enseña esto. Porque de tal manera nos ama Dios, a todos nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito para que, si creemos en Él, no nos perdamos, no nos condenemos, sino que tengamos vida eterna. Parafraseando a Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué es lo que Dios quiere en nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de todos nosotros? Bien, imaginemos un momento que somos un vaso de agua pura, cristalina, transparente. A medida que pecamos, el agua se turbia y se vuelve negra. Ya no somos nosotros. Es el pecado que habita en nuestros corazones. La misericordia de Dios nos brinda la oportunidad de volver a ser esa agua cristalina, pura y transparente. Partiendo de la base de que debemos de creer en Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador nuestro, como nos enseña Él en su Escritura cuando dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Romanos 10, 8 y 9. Nuestro Señor quiere que no solo nos conformemos con creer. Dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, bien hacemos en creer que Dios es uno. Incluso bien hacemos en creer que Dios existe y que nos perdonan. Pero también los demonios creen y tiemblan. Santiago 1:19. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pedro, en su segunda epístola, capítulo 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Quién no está deseando que el Señor venga a recoger a los que creemos en Él? El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay muchos, y esta es una opinión mía personal, que tienen una idea equivocada de lo que es la misericordia de Dios. Y están contribuyendo a esta equivocación todo aquel que habla en términos generales de la misericordia de Dios y se calla. Es decir, aquellos que enseñan solamente que Dios es misericordioso, porque dan la idea de que hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos. Nos ama como nos ama. Al final, todos, creamos o no creamos, vamos a ser salvos. Y están equivocados. Conozco personas que piensan así. Personas que enseñan que están en su derecho, que tenemos nuestro derecho de poseerla, su misericordia, de exigirle a Dios su misericordia, y que Él está obligado a concederla, porque no lo merecemos. Él nos ha hecho, Él nos tiene que preservar. La misericordia de Dios es un don divino, como todo lo que recibimos de Dios, pero también es un fruto suyo, es un don suyo, su propia justicia. Y este es un bien, la justicia, que Dios nunca la va a pisotear en función de la misericordia. Nos dice Agustín de Hipona, nadie se lisonjee de impunidad fundado en la misericordia de Dios, porque habrá juicio. Así como nadie después de convertido debe temer el juicio de Dios, pues éste viene precedido de la misericordia. Y también escribió Agustín de Hipona, aunque debes confiar mucho en la misericordia de Dios, debes también tener presente a toda hora su justicia. Teme por su justicia si deseas alcanzar misericordia, su misericordia. Hagámonos esta pregunta. ¿Dios fue misericordioso con los ángeles caídos? Yo creo que no. ¿Por qué? ¿Es que es malo? ¿Es que hace acepción de personas? ¿Es que hace acepción de las criaturas que Él hace? ¿Por qué? Porque para que se genere la misericordia divina es necesaria la previa existencia de un arrepentimiento.
Si existe ese arrepentimiento en nuestros corazones, después vendrá el perdón de Dios. Es verdad, la misericordia es la actitud amorosa del Señor en virtud de la cual nos perdona nuestras culpas. Pero no conviene estar hablando siempre de la misericordia de Dios, dando la idea de que hagamos lo que hagamos. Él borra toda ofensa sin más, sin mencionar para nada la previa necesidad de la existencia del arrepentimiento. ¿De qué nos va a perdonar Dios si no nos arrepentimos de las cosas malas que hacemos? ¿De qué? Tengamos cuidado de dar una respuesta equivocada al llamado de Dios al arrepentimiento. Él no quiere que nos estemos dando golpes de pecho, que pensemos que por nuestras obras tendremos derecho a la salvación, que por ser hijos suyos tengamos el privilegio, por el mero hecho de serlos, de ser perdonados. Es cierto que por la redención realizada por Jesús en la cruz, Dios perdona todos nuestros pecados, por horrendos que hayan sido. Sin embargo, esto lleva implícito el arrepentimiento. El Salmo 51, versículo 17, en la versión Nueva Traducción Viviente dice: «El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios». El arrepentimiento es esencial en nuestra relación con Jesús. Podríamos encontrar muchísimos textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en los que Dios muestra su infinita misericordia, fruta de un amor infinito hacia nosotros cuando nos mostramos arrepentidos a Él. El arrepentimiento es uno de los temas principales en la predicación de nuestro Señor. Jesús comenzó su ministerio hablando del arrepentimiento. Y lo decía así: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», Mateo 3:2. El propio Jesús cuenta la historia del hijo pródigo, que relata la misericordia de un padre que perdona a su hijo cuando se ha arrepentido de sus pecados y vuelve a él. «Padre, pequé contra el cielo y contra ti». Historia relatada en Lucas capítulo 15. Jesús perdona también al ladrón arrepentido en la cruz, cuando le dice: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Y es que nuestro Señor no vino a llamar a justos. No te creas justos, no nos creamos justos, porque el Señor no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Y terminó su ministerio pidiendo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados por todas las naciones. Lucas 24:47. Y todo esto lo hace el Señor, porque como Él mismo dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15:7. Incluso nuestro Señor reprendió a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido. Los apóstoles siguieron sus pasos. Cuando Pedro predicó el Evangelio en Hechos 2, al oír esto, en esa predicación estupenda que hizo Pedro el día de Pentecostés, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». ¿Cuál es la primera cosa que Pedro les dijo? Arrepentíos. Hechos 2, 37, 38. En el Apocalipsis, nuestro Señor nos recuerda: «Yo reprendo y castigo a todos los que os amo. Sé pues celoso y arrepiéntete». Apocalipsis 3:19. El arrepentimiento es muy importante en nuestras vidas. Después del arrepentimiento le sigue el perdón, porque Dios es rico en misericordia. Efesios 2:4. Termino. Dios quiere perdonar nuestros pecados. Envió a Cristo como pago por ellos. Preguntémonos en nuestro interior, desde el corazón, honestamente: ¿nos hemos arrepentido? Cada uno de nosotros. ¿Me he arrepentido? Si no es así, os ruego que nos reconciliemos con Dios. Pero no podemos ser reconciliados hasta que dejemos las armas de nuestra enemistad con Él. Dejemos de lado nuestro orgullo y arrepintámonos. Una evidencia esencial de una fe genuina es el arrepentimiento continuo.
la confesión a Dios continua y un corazón contrito y humillado delante de Él de forma continua. El arrepentimiento genuino, no se trata solamente de lo externo. También y sobre todo se trata de lo interno, del corazón, y buscando erradicar continuamente las tentaciones que nos pueden llevar a pecar. Sigamos la enseñanza que el apóstol Juan nos dejó en su primera epístola. Si decimos que no tenemos pecado, ¿quién no tiene pecado? Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dios tiene misericordia de todos nosotros. Reconozcamos nuestro estado delante de Él. Si hemos cometido alguna falta, reconozcámosla, arrepintámonos de ella y esperemos humildemente su perdón en nosotros. El Señor os bendiga. Reconozcamos que hemos pecado contra Dios muchas veces. Arrepintámonos de nuestros pecados y pidamos al Señor perdón. Perdón porque fuimos débiles y les lastimamos. Descansemos en su misericordia, sabiendo que su sangre nos puede limpiar, y con arrepentimiento en nuestros corazones nos humillamos y podemos pedirle perdón. Cantemos perdón.
Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido realizar el culto de adoración en su nombre un primer día más de la semana. Gracias a todos por participar desde cada una de vuestras casas en esta adoración a nuestro Dios. Gracias le damos al grupo de alabanza por el esfuerzo que cada semana hace y realiza para preparar las canciones que cantamos durante el culto. Ya queda menos para congregarnos presencialmente en su casa, en la casa de Dios. Estamos preparando y esperando a la fase 2. En los próximos días compartiremos con vosotros las normas y protocolos que tanto el Gobierno como FEREDE nos mandan para poder desarrollar el culto de manera segura para todos los que asistamos. Nuestro Padre os bendiga grandemente. Nuestro Señor os cuide y os lleve en victoria siempre. Y el Espíritu Santo os guíe en esta semana que acaba de empezar. Dios os bendiga y os guarde. Y terminamos el culto con una oración. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre Santo. Y te pedimos que nos sigas ayudando a mejorar cada día, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a vivir de una manera recta delante de ti y delante de todos los demás. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, y te rogamos que tú nos ayudes a reconocer nuestros pecados si es que lo hemos cometido, Señor, que lo confesemos delante de ti, que nos arrepintamos y no volvamos a volverlo a realizar, Señor, y que te pidamos perdón cada vez que caigamos. Llévanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, en el resto de la semana, guiándonos y protegiéndonos de todas las circunstancias adversas que hay a nuestro alrededor. En el bendito nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.